Sí. Ok. Entonces, bueno, no hay dudas de la unidad, dudas de la tarea. ¿Ya la checaron? Ya estaba sencillita. ¿Es sencillita? Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces empezamos con la unidad 2. Déjenme, comparto. Ok. Miren, que alguien que solicitó entrarse. Ah, no, se unió alguien. Ok, entonces empezamos con la unidad 2. La unidad 2 se llama Balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales. Pues nosotros en la unidad 1 ya vimos un poquito de procesos metalúrgicos y de materiales, no todos, ni mucho menos. Simplemente pues vimos algunos ejemplos. em, y además de ver esos ejemplos, pues conocimos un poquito de qué es la ingeniería de procesos y cuáles son los objetivos que tiene la misma, ¿no? Además de las herramientas de la ingeniería de procesos. Entonces, de esa unidad dicen que está más o menos claro. Entonces, pasando a la unidad 2, vamos a ver uno de los posibles o de las posibles formas en las que se puede analizar un sistema desde el punto de vista de un ingeniero de procesos, ¿no? Que es haciendo balances macroscópicos de materia. Entonces les digo, están enfocados a los procesos metalúrgicos y de materiales, pero pues su aplicación es universal a cualquier proceso, ¿no? Que lo requiera. En ese aspecto, pues vamos a ver una breve introducción, después algunos conceptos previos, que estos ya los vieron en su momento en algunas otras asignaturas, pero que vamos a repasar y los vamos a aplicar en lo que serían los balances macroscópicos de materia. Vamos a ver un poquito de la ley de conservación de la materia, que también ya la vieron, pero y seguramente ya la conocen, pero pues hay que repasarlo un poquito. Después vamos a ver cómo esta ley se aplica en lo que se llama ecuación de balance macroscópico de materia. Y con esta ecuación nosotros hacemos lo que son los balances, ¿sale? Vamos a ver cómo se hace un balance macroscópico y vamos a terminar con algunos ejemplos, ¿sale? Eh, y bueno, en el transcurso de esta unidad, pues van a hacer varios ejercicios para practicar. Más que nada se trata de practicar. Entonces empezamos con la introducción. Primero necesitaríamos saber qué es un balance de materia, qué es un balance macroscópico y para qué sirve un balance macroscópico de materia. En ese aspecto, ¿alguien tiene idea de qué es un balance de materia? Bueno, yo tengo entendido que un balance de macros, bueno, un balance de materia es como una herramienta, en la cual nosotros diseñamos cálculos, sí hacemos cálculos para diferentes equipos en un proceso, justamente aplicando la ley de la conservación de la materia y algunas que otras variables como la temperatura, ¿qué más? Ah, la presión Mm, y la composición, o sea, una de qué está hecho el composición. material o alguno. O bueno, sí, como su fórmula química, algo así. Ok, ok, sí. Ok, es una buena aproximación inicial. Entonces estamos hablando de una herramienta, ¿no? Que le vamos a aplicar a un proceso. No, o sea, la temperatura y la presión eh, tienen que ver si estamos trabajando un gas por otras cuestiones, pero en general los balances de materia, más que nada, se tratan de flujos, flujos másicos y flujos morales. Después los vamos a ver. Eh, pero sí, la composición química sí es muy importante. Y bueno, ¿qué información nos daría, piensan ustedes? Pues sí es una herramienta que Eh, lo vamos a hacer para análisis de proceso, pero ¿qué información nos da? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué lo queremos hacer? pues podríamos ver el número de componentes, de Ujú, la parte de la estructura y pues el resultado final ok. de Número de el- componentes, sí. La estructura, no.
no la vamos a ver tanto. Inclusive con un balance microscópico, la estructura ya sería parte de otra parte de la ingeniería metalúrgica, que es la metalurgia física. Entonces irían como combinados si quieres hacer análisis estructural también. Pero bueno, sí nos va a dar información de qué componentes interactúan dentro del proceso. Em, para ustedes, ¿qué es que un sistema, que algo esté en balance, balanceado? Bueno, en este caso sería que la cantidad de, ya sea de, bueno, en este caso de materia, la cantidad que entre al sistema tiene que ser el mismo de salida, porque pues no puede desaparecer, ¿verdad? Entonces Ujú. tiene que ser igual. Ok, sí, con algunas excepciones que vamos a ver, pero sí, básicamente un balance significa que lo que entra al sistema tiene que salir de alguna forma. Ok, entonces a eso se refiere balance. Y como estamos hablando de materia, pues lo que entra de material en masa tiene que salir de material en masa o en cantidad de sustancia. Eh, ahora bien, ¿qué creen que se signifique que sea macroscópico? Pueden ser cosas que se puedan ver no a simple vista, pero que sí los puedas observar desde cierto punto. Ok. Pues muchas veces macroscópico tiene que ver con eso, con la escala de las cosas. En este caso no es tanto con la escala, sino con el enfoque que le vamos a ver, que le vamos a dar. Ahorita lo explicamos. Entonces, bueno, un balance de materia va a estar fundamentado en la ley de conservación de la materia. Como ustedes bien dijeron, todo lo que metamos tiene que salir porque no podemos desaparecer la materia, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solo se va a transformar. A nosotros nos son útiles porque vamos a tener muchos procesos que involucran transporte, transformación, mezcla y separación de materiales. Entonces, todo esto pues implica flujos de entrada y flujos de salida. Controlando esos flujos, pues podemos controlar cómo se comporta ese proceso. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué podemos controlar mediante el balance macroscópico? Pues principalmente composiciones químicas, flujos másicos, o masa total de los productos que se producen, ¿no? Esto ahorita vamos a ver por qué hay flujo y por qué hay masa total. Y bueno, se basa en las ecuaciones que describen el transporte de masa y el transporte de especies químicas, ¿sale? Con respecto a que si es un enfoque macroscópico o microscópico, en este caso, en el caso de los balances de materia, se refiere más a la información que obtenemos del proceso. Un enfoque macroscópico no va a observar matemáticamente los gradientes que pudiera haber adentro del sistema, sino que lo encasilla y lo separa simplemente del universo mediante fronteras. Entonces, todo lo que ocurre dentro de esas fronteras, nosotros es lo que vamos a considerar nuestro sistema. Todo lo que está en el exterior lo vamos a considerar pues el universo, ¿no? Entonces, el intercambio entre nuestro sistema y el exterior es lo que nosotros vamos a considerar como el balance de materia. Simplemente vamos a ver flujos. No vamos a saber qué pasa dentro y no vamos a saber qué pasa afuera en este enfoque del estudio. Entonces, la aplicación macroscópica, al perder toda esa información, pues nos permite algunas ventajas. Sobre todo va a ser un control rápido, porque al no meternos en qué está pasando al interior, pues haciendo sumas y restas y resolviendo unas ecuaciones algebraicas, pues podemos obtener información, ¿no? De manera relativamente sencilla, a costa de que no vamos a saber qué ocurre dentro del proceso. Pues normalmente pues van a ser ecuaciones algebraicas o diferenciales, lo que nos va a dar el balance de materia para resolver el enfoque macroscópico, balance macroscópico de materia. Ahora, si lo hiciéramos microscópicamente, en este caso, el enfoque se traduce en que vamos a saber qué ocurre al interior del proceso. Vamos a poder visualizar cuáles fenómenos lo modifican desde el interior, ¿no? Entonces vamos a obtener un poco más de información, pero a cambio son más complejos estos modelos y tardan más en resolverse, ¿no?
Entonces, para un control rápido nos conviene hacer el balance macroscópico. Para un control ya más preciso y si queremos estudiar perfectamente la fenomenología del proceso, pues vamos a hacer un balance microscópico, ¿no? Como por ejemplo en este caso, podemos hacerlo desde un enfoque macroscópico o microscópico, lo que es la adición de ferroaleaciones. Desde el enfoque microscópico, pues veríamos cómo se distribuyen adentro de nuestra olla, luego cómo se empiezan a disolver y cómo la concentración se homogeniza. Desde el enfoque macroscópico únicamente veríamos que le metimos 1 kilo de ferroaleación y esa ferroaleación se tiene que ir al metal o a la escoria. Entonces ya no vamos a ver adentro cómo se distribuye, cómo se mueve, simplemente vamos a saber que metimos algo y lo tenemos que obtener de alguna forma a la salida. ¿Sale? Pues tiene aplicaciones muy variadas en ingeniería, por ejemplo, los balances de carga en horno de fundición, lo van a ver mucho cuando vayan en octavo semestre. Esa es la aplicación de un balance macroscópico de materia. Control de basicidad en escorias para que no ataquen el refractario. Composición química durante procesos de electrorefinación o cálculos de flujos durante el proceso de beneficio de minerales. Si ya tomaron la cintura, se deben acordar que vieron ese control de flujos. No deberían haberlo tomado en el plan de estudios, pero pues si ya lo tomaron, vieron balances de materia en forma de controles de flujos. ¿Dudas hasta aquí? Enfoque macroscópico, microscópico y qué es un balance de materia. Todo claro, profe. No, profesor, todo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos conceptos previos, como les digo, ya lo deben haber visto en las materias anteriores, pero si no, pues no son conceptos difíciles y simplemente pues nos van a ayudar a lo que sería poder hacer balances macroscópicos. Entonces vamos a empezar con el concepto de qué es una dimensión, los sistemas de unidades, conversión de unidades, unidades molares, composición química, ley de gases ideales, estequiometría, reacción química, reactivo limitante y reactivo de exceso. Entonces vean que son conceptos relativamente sencillos. Y bueno, ¿dónde podemos visualizar estos conceptos y los balances de materia y energía? Pues en este libro sería nuestra principal bibliografía, el Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing de Geiger, de Morris, Geiger y Fine. Entonces aquí pues van a encontrar ejercicios, van a ver esta parte de los conceptos previos, inclusive tiene algunos otros conceptos como muestreo estadístico y alguna información adicional. Eh, y bueno, tiene más ejercicios de los que vamos a ver aquí. Hay una versión anterior que en lugar de material dice metallurgical. eh, y en ese, pues, el enfoque es un poquito diferente. No viene tanto a que tengan tantos ejercicios y además cambia, además cambia un poquito el orden en el que presenta los temas. Pero pues también podrían verlo. Ese está en la biblioteca y también sirve de base para que estudien, ¿ok? Entonces empezamos con el concepto de dimensión. ¿Qué es una dimensión? Y en ese aspecto, pues vamos a pensar que en la mayoría de cálculos y mediciones que tenemos en la ciencia o la ingeniería, pues hay que determinar o manipular una serie de cantidades básicas que vamos a llamar dimensiones. Y esas cantidades o esas dimensiones describen lo que es un concepto abstracto, nos ayudan a poder visualizarlo. En general, se trata de un número y una unidad. Y esa unidad está referida a un estándar o patrón que nos va a cuantificar qué tanto se acerca, qué tanto se aleja, por cuántas veces está multiplicado con respecto a ese patrón, ¿sale? Entonces, una dimensión es la representación de un concepto abstracto que consiste en un número y una unidad. Ahora bien, como necesitamos del uso de unidades, pues tenemos que asociarnos a lo que se llaman sistemas de unidades. Pues cada sistema va a tener sus propios patrones en los cuales se basa para describir estos conceptos que cuantifican las dimensiones.
Entonces hay sistema hexagesimal de unidades que está basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Está el sistema americano de unidades ingenieriles que pues se aferran a usar unidades americanas. Y está el sistema internacional de unidades, que es el que se usa en casi todo el mundo. Nosotros, pues lamentablemente tenemos que asociarnos mucho con el sistema americano de unidades porque somos ingenieros y pues muchas máquinas y muchas cantidades de sustancias pues vienen en esa, en esas unidades. Pero bueno, el más común y el que todos deberíamos manejar, independientemente de que a veces hagamos mediciones en el sistema americano, pues es el sistema internacional, ¿no? Entonces, este sistema internacional se basa en 7 unidades fundamentales. Eso quiere decir que cada unidad pues va a estar asociada a una dimensión. Entonces, si queremos representar una longitud, nuestra unidad va a ser el metro de símbolo M, ¿no? Si queremos cuantificar una masa, pues la unidad va a ser el kilogramo, que tiene su símbolo, ¿no? El tiempo va a estar en unidades de segundos, la corriente eléctrica en amperes, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en unidades de candela, ¿sale? Todas estas van a tener su patrón, que es se busca que tenga la menor variabilidad posible y a partir de él, pues se calcula todo nuestro entorno, ¿no? Todas estas dimensiones. Ahora, no son las únicas unidades del sistema internacional, tenemos lo que se llaman unidades auxiliares, las cuales van a tener sus unidades características, pero están basadas en las unidades fundamentales, ¿sale? Estas nacen a partir de las unidades fundamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos la frecuencia, que son hertz, y que es el inverso del tiempo, ¿no? Es una unidad que parte del inverso del tiempo y pues la definiríamos como la cadencia con que ocurre un suceso, ¿no? Tenemos la fuerza, que está en newtons, y vean que también parte de unidades fundamentales. En este caso, vean que le puse un simbolito que representa estas dimensiones. Entonces, esta sería dimensión de masa por dimensión de longitud entre dimensión de tiempo al cuadrado. ¿Sale? La presión esfuerzo, que está en pascales, que sería este análisis dimensional. Vean que aquí, en lugar de ser multiplicado por unidad de longitud, va dividido, ¿no? Por unidad de longitud. El trabajo, energía o calor, que está en joules, también tiene su propio sistema, su propio análisis dimensional basado en las unidades fundamentales. La potencia en watts, la carga eléctrica en coulombs, la diferencia de potencial en volts, la capacitancia eléctrica en faradios, la resistencia eléctrica en ohms y la conductancia eléctrica en Siemens. ¿Okay? Entonces, estas unidades pues vienen a partir de las fundamentales. Tenemos otras adicionales que no tienen una unidad en particular, pero que también son muy importantes, ¿sale? Por ejemplo, el área, que es una unidad de longitud al cuadrado, el volumen, la velocidad o rapidez, la aceleración, la densidad, la conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor por conducción, por convección, perdón, y la capacidad calorífica. Entonces, todas estas pues tienen sus unidades asociadas que vienen de un cierto análisis dimensional. Entonces, con respecto a lo que es un análisis dimensional, nosotros en ingeniería usamos mucho lo que se llaman números adimensionales. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Y los números adimensionales son representaciones de la física de un proceso. Ahorita no los vamos a usar mucho. En la unidad 5 vamos a usar mucho uno, que es el número de Reynolds. Pero bueno, es importante que sepamos qué son, ¿no? Entonces son números que no tienen dimensiones y que representan un cociente de dos fenómenos físicos en la mayoría de los casos. Un ejemplo es el número de Biot. Y este número de Biot relaciona lo que es la cantidad de calor por convección comparada con la cantidad de calor que hay por conducción adentro del sistema. Entonces, la convección es una forma de transferencia de calor que depende del movimiento.
Y la conducción es una forma de transferencia de calor que sobre todo se da en sólidos. Entonces el número de Biot está representando eso, ¿no? Cuando un cuerpo sólido está en contacto con un fluido. Entonces, si hay más convección que conducción, vean que este se vuelve positivo y mayor a 1. Y cuando hay más conducción que convección, este número se vuelve menor a 1. No negativo, pero se vuelve menor a 1. Entonces, entre mayor sea, más fuerte va a ser el transporte convectivo, menor sea, va a ser más fuerte el transporte conductivo. Normalmente nuestro límite para que consideremos un enfriamiento newtoniano, que es que no haya gradientes, es un Biot de 0.1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha más conducción que convección, al menos 10 veces más conducción que convección, ¿no? Eso quiere decir que todo el calor que le estamos metiendo o que le estamos sacando por convección, pues se va a disipar de manera casi instantánea en el sólido, ¿ok? No va a haber gradientes, por eso le llamamos enfriamiento newtoniano. Y bueno, viendo el análisis dimensional, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, por la longitud característica entre la conductividad térmica, si hacemos el análisis dimensional, vemos que se van eliminando, ¿no? Entonces tenemos unidades de masa, unidades de tiempo a la -3, unidad de longitud y unidad de temperatura a la -1. Entonces todo esto pues lo elimina y nos quedaría sin dimensiones. Les digo, no son, son muy importantes en ingeniería, van a encontrarse con muchos de ellos, pero pues ahorita lo importante nada más es que los conozcan, ¿no? No que los vayan conociendo. Vamos a usar mucho el número de Reynolds en la unidad 5, pero antes de eso, pues nada más es para que sepan que muchos problemas también se pueden resolver con análisis dimensional, ¿no? Entonces no sé si tengan dudas hasta aquí. Nada más, ¿qué digo que significaba la H, profesor, aquí en la... El coeficiente de transferencia de calor por convección. Es una cantidad que nos describe qué tan rápido se transporta el calor en este fluido. Depende de muchos factores, pero bueno, se busca simplificar mediante el uso de esta H. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, esta H implica el movimiento del fluido, las propiedades térmicas, el tipo de fluido, entonces es un poquito compleja de obtener, pero pues ya cuando la tenemos es fácil hacer el cálculo. Entonces por eso en ingeniería pues la utilizamos. ¿Algo más? Sí, porque por ejemplo no es lo mismo aire que está, eh, ¿cómo decirlo? Aire estático que aire que nosotros movamos con un ventilador. ¿Cuál va a transferir mejor el calor? Pues el que tiene movimiento, ¿no? Entonces la H va a ser mayor. Si está estático, pues va a tardar más, entonces la H decrece, ¿no? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces una de las ventajas del sistema internacional de unidades es que tenemos prefijos, ¿no? Y estos prefijos nos ayudan a cuantificar sustancias con diferentes o unidades, con diferentes órdenes de magnitud. Pues tenemos desde el deca y el deci, que sería multiplicar por 10 o dividir entre 10, hasta el nano y el tera, ¿no? Hay algunas más, pero pues tenemos una gran variedad. Ahora, estos prefijos, pues, no son acumulativos. Por ejemplo, no podemos decir un kilomega, tendríamos que decir un giga. Ujú. Eh, y bueno, además, pues nos dan mucha idea del orden de magnitud de los procesos, ¿no? A nosotros sí nos interesa. En el caso de los procesos metalúrgicos, pues muchas veces estamos trabajando con toneladas, que sería el equivalente a un megagramo, ¿no? Eh, o con kilogramos. Si estuviéramos trabajando a lo mejor en una investigación, hay veces que trabajamos en órdenes de magnitud de nano, ¿no?
Pero están los nanomateriales, que son muy pequeñitos. Entonces, dependiendo de qué estemos estudiando, dónde estemos trabajando, pues nos movemos entre estos prefijos. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de lo anterior? Yo nada más, ¿existen más unidades, profesor? Que digo que, por ejemplo, lleguemos a utilizar, pero que no sean tan comunes. ¿Más unidades que estas? Sí, hay más Ajá. unidades. Sí, sí hay más. O sea, estos son bastantes ejemplos, pero sí, sí hay más unidades que estas. Por ejemplo, tendríamos el transporte por radiación, aquí no lo tengo, pero también hay unidades, ¿no? Para eso. Este, tenemos los flujos, que tampoco los tengo aquí, que también tienen sus unidades características, entonces sí, sí hay más unidades que estas. Bueno, ahora, como les decía, lamentablemente, pues no todos tenemos el mismo sistema de unidades y a veces tenemos que convivir con otros sistemas, inclusive, hay unidades que a lo mejor no son tan comunes, pero que también nos interesa conocer, o cosas que históricamente se han dado con una misma unidad y que entonces al cambiar al sistema internacional, pues no queda tan bien y no empata con lo que históricamente se ha hecho siempre. Así que a veces nos reportan una unidad o una dimensión en ciertas unidades y nosotros tenemos que pasar la otra para nuestros cálculos. En ese aspecto, pues existen las conversiones de unidades, de tal manera que como cada unidad está sujeta a su patrón y ese patrón es inalterable y es muy reproducible, no en el aspecto de que sea fácil reproducirlo, sino que con las mismas condiciones en que está puesto el patrón, nosotros podemos hacerlo en cualquier otra parte del mundo, eh, pues podemos, por así decirlo, escalar ese patrón con el otro patrón. De esa manera, pues obtenemos lo que sería una conversión, ¿no? Existen dos tipos de conversiones. El primero es multiplicarlo por una equivalencia de neutro multiplicativo. ¿Cuál es el neutro multiplicativo? El neutro multiplicativo sería como que la base de esa unidad. No, no, ¿No? el neutro multiplicativo es el uno. Entonces, si multiplicamos por uno, no se altera la cantidad, ¿no? Entonces, Ujú, sí. una serie de factores de conversión se basan en eso, en que si multiplicamos por uno, no se va a alterar nuestra unidad. Eh, la otra, im- es un poquito más compleja porque además de multiplicarlo por esta unidad, por este neutro multiplicativo, necesitamos sumarle una cierta cantidad. Y eso es porque a veces estos patrones tienen un cero basado en algo. Entonces, si este cero de la escala de unidades cambia, eh, pues entonces tenemos que sumárselo o restárselo para poder ajustar el cero y después multiplicar por nuestro neutro multiplicativo, ¿no? En ese aspecto, pues una conversión de tipo uno sería esta, ¿no? Tenemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Esto es una equivalencia, una igualdad. Entonces, si yo despejo uno de los dos lados, me quedaría un 1. Entonces, si yo multiplico cualquier cosa por esto, como esto vale 1, pues sigue manteniéndose esa equivalencia. Ya sea que una pulgada equivale a 2,54 centímetros o que 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. Pues, por ejemplo, si quiero pasar 45 centímetros a pulgadas, pues multiplico por el neutro multiplicativo que me elimine los centímetros, ¿no? De este lado. Pues 45 centímetros y cada 2,54 centímetros equivalen a una pulgada. Eso implica que 45 centímetros equivale a 17,72 pulgadas. ¿Ok? Otro ejemplo, bueno, estos factores tienen la ventaja de que al ser neutros multiplicativos y basarse en la unidad, pues podemos
Utilizar varios en la misma conversión sin alterar la equivalencia de cantidades. Aquí, por ejemplo, estamos pasando una densidad de kilogramos por metro cúbico a libras sobre pulgada cúbica. Entonces, primero pasamos la masa, kilogramos a libras. Después pasamos los metros a centímetros. Hay que hacerlo 3 veces porque tenemos cúbicos, metros cúbicos, entonces tendríamos que pasar cada uno de esos metros a centímetros, por eso viene al cubo. Y luego pasamos esos centímetros a pulgadas, ¿no? Es una forma de eso. Se puede hacer directamente metros a pulgadas, no hay ningún problema, simplemente pues hay que poner el factor adecuado. Y bueno, eso nos da que la densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico son 0.28 libras sobre pulgada cuadrada, sobre pulgada cúbica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de los factores de conversión de tipo 1? No, por el momento no, profesor. De esos no. Ok. Ahora vamos con los de tipo 2. El ejemplo más claro de los de tipo 2 es la escala de temperaturas. Nosotros frecuentemente usamos los grados centígrados, al menos aquí en México. Pero sabemos que el 0 grados centígrados está asociado al punto de fusión del agua a nivel del mar. Eh, Científicamente, pues eso no era muy adecuado, así que hicieron la escala Kelvin, en la que el 0 está asociado al momento en el que todas las moléculas y elementos de un material pierdan totalmente la energía cinética. Ese sería el 0 absoluto, ¿no? No puede haber menos energía cinética en un material que eso. Entonces, este de aquí, pues sería una escala absoluta y este de aquí sería una escala basada en otra cosa. Pues como el 0 no está en el mismo punto, pues multiplicarlo por un factor equivalente no sería suficiente para cambiar de unidad. Así que le tenemos que sumar o restar algo para mover los ceros. Ujú. Por ejemplo, pasar 50 grados centígrados a Fahrenheit. Entonces, lo primero es multiplicar esto, ¿no? Que es el neutro multiplicativo. Cada grado centígrado tiene la anchura o el tamaño de 1.8 grados Fahrenheit. Por eso vean que aquí tengo un delta. Ajá. Entonces, cada grado centígrado, cada rayita de esta que tiene un termómetro, equivale a 1.8 rayitas que tiene un termómetro en grados Fahrenheit. Entonces, vean que, por ejemplo, aquí de 0 a 37, ujú, hay 37 rayitas, y aquí en Fahrenheit sería el equivalente de 98.6 a 32. ¿Eso qué quiere decir? Que estas 37 rayitas equivalen a 66.6 rayitas. Entonces, lo primero es multiplicar esas rayitas, ¿no? Entonces, estos 50 grados centígrados equivaldrían a 70, bueno, ¿cuánto? A casi 100 grados Fahrenheit, un poquito menos, serían 90 grados Fahrenheit, ¿no? De diferencia. Entonces, estos 90 grados, estas 50 serían 90. Pero además el 0 no está en el mismo lugar. El 0 en grados centígrados son 32 grados Fahrenheit. Así que todavía le tengo que sumar de esos 90, 32, porque el 0 no está ahí. Entonces tendría que sumarle estos 32. Entonces tendría en total 122 grados Fahrenheit para 50 centígrados. ¿Ok? Entonces esta suma únicamente es para mover ese 0. ¿Tienen dudas de las conversiones de tipo 2, conversiones de tipo 1? Yo nada más una, profesor. Por ejemplo, para Fahrenheit, bueno, de grados a Fahrenheit siempre van a ser o sumarse esos 32 aparte de la multiplicación. Ujú, exactamente. Para pasar de Oh, Celsius a Fahrenheit, sí, siempre. ok, igual que 1.8 va a equivaler siempre a un grado centígrado. Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Ok. Son del mismo tamaño los grados. Nada más cambiaría este 0, ¿no? Por ejemplo, si Ujú. queremos pasar de centígrados a Kelvin, entonces normalmente lo que hacemos es multiplicar por este neutro, pero como equivalen a lo mismo, un centígrado mide lo mismo que un Kelvin, pues esa nos lo saltamos y únicamente le Ujú. sumamos 273. Pero, Sí. pero hacemos esto, nada más que lo hacemos como intuitivamente, ¿no?
porque Ah, equivale. ok. De hecho, este 1.8 pues equivale a le dicen que son 9/5, ¿no? Normalmente lo Ujú. enseñan así, que es por 9/5, pues es lo mismo, es 1.8. ¿Sale? Ok. Ok, Ok, ¿alguna otra? gracias. Conversión de unidades, dudas de conversión de unidades. No. Bueno, pasamos a otro tipo de unidades. Frecuentemente no las van a haber usado antes de esta materia, pero después de esta materia seguramente lo usen en muchas más porque son muy, muy útiles, que son las unidades molares. Las unidades molares están asociadas a lo que sería la cantidad de sustancia, a la masa atómica. Normalmente nosotros siempre usamos esta, que 55.85 gramos de hierro son un mol. Aquí le vamos a decir gramo mol. Ujú. Entonces, esta es la equivalencia que ustedes conocen y la que siempre han usado. Pero cuando nosotros trabajamos con otras cantidades, por ejemplo, que tuviéramos una reacción química eh, y no tuviéramos que convertir un kilogramo de hierro, sino tuviéramos que convertir 1 tonelada de hierro, yo ya no quiero usar esta equivalencia en gramos. ¿Por qué? Porque si yo primero tengo que convertir esa masa a gramos, luego hacer la conversión a mol, luego esos moles calcularlos con estequiometría a otra masa, y luego nuevamente convertir esa masa a la unidad que yo estaba trabajando, pues son muchos pasos. Entonces, una de las formas de hacerlo es usar estas equivalencias molares, ¿no? Únicamente vean que usa un prefijo del sistema internacional. Ajá. Eh, en este caso, que sería que si 55.845 gramos de hierro equivalen a un gramo mol, 55.845 kilogramos de hierro serían un kilogramo mol, ¿ok? Entonces vean que aquí es igual, pero no solo la podemos usar con unidades, con prefijos o sufijos del sistema, con prefijos del sistema internacional, también podemos usar otras unidades. Entonces, si estuviéramos usando el sistema inglés y quisiéramos hacer cálculos estequiométricos, pues también tendríamos que 55.845 libras de hierro equivalen a 1 libra mol de hierro. Vean que únicamente lo que estamos haciendo es relacionando esa unidad másica con la cantidad de sustancia, respetando lo que es la masa molar, ¿no? La relación de masa molar. Entonces, si son gramos, equivalen a gramos mol, kilogramos a kilogramos mol y libras a libras. Ahorita a lo mejor es un poquito confuso, pero ya que veamos algunos ejemplos prácticos en algunos sistemas, pues va a ser más sencillo verlo, ¿no? Les digo, sobre todo es para los cálculos estequiométricos que no se nos hagan muy, muy pesados con muchas cifras decimales, o muchas cifras significativas, sino que hagamos el cálculo más rápido, ¿no? ¿Dudas de esta parte? Pues no creo que no, profesor, pero sí. Poco confuso, así como que todo valga más o menos como que lo mismo. Simplemente es que respeten la relación, ¿no? Con diferentes Sí. unidades de masa. O sea, nada más, ya cuando hagamos ejemplos ya va a quedar más claro. Ok. Ok. Bueno, composición química. Casi nunca trabajamos con sustancias puras y eso implica que tenemos que saber la composición química de las mezclas, ya sea homogéneas o heterogéneas, que nosotros estemos trabajando. Eh, esa composición química, en el caso de que sean sólidos o líquidos, es por acuerdo común o por convención de que siempre se da en fracción masa o porcentaje másico. Y si estamos trabajando con gases, se da en porcentaje molar o fracción mol, por convención, a menos que se nos indique lo contrario, por ejemplo, que nos digan, bueno, este gas tiene 35% masa de dióxido de carbono. Si no nos dicen que es 35% masa y solo nos dicen 35%, siempre va a ser 35% mol o molar, ¿no? Que en el caso de los gases es equivalente a la fracción volumen.
En el caso de que tengamos una aleación y nos dicen que tiene 2% de carbono, normalmente ese 2% pues va a ser másico, ¿ok? Para que lo tengan en mente, que casi siempre por convención sólidos y líquidos nos los dan en másicos y gases en molares, que son iguales a volumen en los gases. Entonces, como calculamos la fracción masa, pues es la masa del componente de nuestra mezcla entre la masa total de la mezcla, ¿no? El porcentaje másico, pues sería esta fracción multiplicada por 100. Y esto tiene la característica de que la suma de las fracciones másicas va a valer 1 siempre. Por lo tanto, la suma de los porcentajes másicos siempre va a valer 100. En el caso del mol, pues es lo mismo, únicamente que aquí cambia, en lugar de tener masa del componente, sería la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, la cantidad de sustancia del componente A de la mezcla entre la cantidad de sustancia de la mezcla completa. Y el porcentaje molar, pues sería esa fracción multiplicada por 100. También aquí la suma de las fracciones molares siempre debe dar en 1. Y el porcentaje molar, pues siempre debe ser 100. Se puede convertir mediante estas dos ecuaciones entre fracción masa y fracción mol. Es decir, si tenemos una fracción, un porcentaje másico o una fracción masa, podemos pasarla a fracción mol. Y si partimos de fracciones molares, también podemos calcular las fracciones másicas, ¿no? Mediante esta ecuación o mediante factores de conversión, que después les voy a enseñar. Bueno, no factores de conversión, son bases de cálculo. Mediante el uso de bases de cálculo también se puede. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, están estas dos ecuaciones para que sepan que existen. Ahora, en el caso de los gases siempre, bueno, en la mayoría de los procesos metalúrgicos, siempre van a obedecer la ley del gas ideal, que la ley del gas ideal es una ecuación de estado que se aplica exclusivamente a los gases bajo unas ciertas condiciones de temperatura y presión. A presiones mayores, el gas empieza a actuar compresible, así que es importante que también tengan en cuenta el número de Mach, pero como casi siempre trabajamos a presión atmosférica y a temperaturas elevadas, pues normalmente se va a comportar como un gas ideal. Así que va a obedecer esta ley, ¿no? Que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? De composición química o de por qué los gases siguen esta ley. Esta ya deben haberla visto bastante, pero bueno, les digo. Normalmente para nuestros cálculos ingenieriles podemos usar gas ideal. Ya si estuviéramos a nivel laboratorio o estudiando una reacción muy específica, a lo mejor no sigue gas ideal y hay que usar una ley del gas real, pero bueno, nosotros normalmente vamos a usar esta aproximación, ¿no? ¿Cuándo no? Cuando hay flujo supersónico. En ese aspecto, pues ya sería compresible y pues ya no podríamos utilizar la ley del gas ideal, se usa otras leyes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todas las reglas de conversiones las vamos a utilizar en esta materia, profesor? Como que todas las O reglas de sea, conversión. todas las que nos mostró, pues, o la forma para ¿Está? de la conversión, ajá, bueno, todas, empezando desde aquí hasta, hasta la última, las vamos a utilizar para bueno, los problemas que vengan en esta materia. Sí, sí, vamos a usar varias conversiones y vamos a temperatura, a lo mejor hasta la unidad 3, pero por ejemplo, conversiones de unidades másicas, de distancias, eso sí lo vamos a estar usando. Unidades Ok. molares también los vamos a usar mucho. Y pues composición, pues también vamos a usar bastante porque vamos a estar calculando con mezclas. ¿Vale? Ok, profesor. Ok, ahora sí. La estequiometría. Como nosotros vamos a estudiar moléculas químicas y además vamos a estudiar reacciones químicas, pues es bueno que conozcamos algo de estequiometría. Entonces, la estequiometría, pues es la relación cuantitativa entre reactivos y productos, pero también es la proporción de elementos en un compuesto químico, ¿no? Tiene varios alcances, por ejemplo, la masa molar
la podemos obtener mediante cálculos estequiométricos. Si tuviéramos el compuesto AXBY, su masa molar pues sería la suma de X veces la masa molar de A más Y veces la masa molar de B. Ujú. Eso con respecto a lo que sería el cálculo de masas molares, pero también la estequiometría tiene que ver con la reacción química. En una reacción química, la representación más popular es esta, que es una representación en la cual se presenta el compuesto o elemento que está reaccionando multiplicado por un coeficiente estequiométrico. Entonces, este coeficiente nos dice cuántas veces esta cantidad de sustancia reacciona con lo demás. Entre paréntesis, normalmente se presenta su estado de agregación, en el caso de que sea importante. Y bueno, si tenemos alfa veces el reactivo A en el estado de agregación alfa, más B veces eh, el reactivo B en el estado de agregación beta, podemos producir C veces el producto C en el estado de agregación gamma, más D veces el producto D en el estado de agregación delta, ¿no? Les digo la representación más popular, deben haberla conocido, y bueno, esta B, C y D, pues bien podrían ser compuestos químicos, ¿no? Entonces ahí se va complicando. Ahora, esta relación se cumple tajantemente, esta ecuación química, porque nos da la relación de cantidad de sustancia que va a haber durante una reacción. Entonces, por ejemplo, si partimos de un mol de A más 2 moles de B, que nos producen un mol de C más 3 de D, pues esa relación estequiométrica siempre, siempre, siempre se va a cumplir. Otra cosa es desde el punto de vista cinético, en donde la eficiencia de reacción pues a lo mejor no es tan alta porque no tiene la velocidad adecuada, o desde el punto de vista termodinámico también podríamos ver que al equilibrio pues no se lleva a cabo al 100%, pero bueno, nos dice, este sería la representación de un balance macroscópico de cantidad de sustancia, ¿sale? Entra este y sale este y sale este. Entonces esto siempre se cumple. Pero no siempre nosotros metemos la cantidad estequiométrica en un proceso. Entonces, al momento de que nosotros ya no estamos metiendo la cantidad estequiométrica, es decir, si por ejemplo aquí me pidieran un mol que son 100 gramos y aquí 2 moles que son 300 gramos, pues aquí entre C y D pues tendría que tener 400 gramos. Pero a lo mejor yo quiero que esta reacción se lleve a cabo al 100% y mi reactivo limitante es B. O bueno, el reactivo que no me interesa que se produzca o que se gaste es B, o tengo mucho B. Entonces a lo mejor en lugar de meterle 100 y 300, pues le meto, eh, no sé, 500. Entonces ahí yo ya me salí de la relación estequiométrica. Y es ahí donde aparece el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es el que está en menor cantidad a la que nos requiere estequiométricamente, y el de exceso es el que está en mayor cantidad a lo requerido estequiométricamente. Ujú. Entonces, el porcentaje de exceso, en el caso de que estamos viendo el reactivo en exceso, pues sería la masa que nosotros metimos, menos la masa estequiométrica, que va a ser menor, entre la masa estequiométrica y por 100, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les estaba diciendo, si metimos 500 y yo necesitaba 300, pues tendría 200 entre 300 por 100, ¿no? Que serían 66.6% adicional, ¿no? El porcentaje de conversión tiene que ver con lo que nosotros queremos producir. Entonces, el reactivo que nosotros queramos producir, por ejemplo, C, vamos a poner. eh, Vamos a suponer que teníamos reactivos para producir hasta 120 gramos. Entonces, si yo produje 110 gramos en lugar de los 120, pues entonces ahí ya tendría una conversión menor al 100%. El máximo de conversión posible es el 100%, no se pueden pasar de eso, pero bueno, también es importante que ustedes conozcan esta parte, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, de momento no, profesor. De momento no, todo claro, ok. Ahora,
Ok, entonces vamos a pasar con la ley de conservación de la materia, ¿sale? Bueno, la ley de conservación de la materia o la ley de Lomonosov-Lavoisier se puede pronunciar de muchas formas. La más común y la que siempre escuchamos es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero pues podemos tener unas más, más específicas o mejor redactadas, ¿no? Como puede decir que la masa de un sistema permanece invariable ante cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues todo lo que entra sale de alguna forma, ¿no? Eh, También podemos decirlo que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, esto es importante, la masa total del sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida a los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Entonces vean que aquí ya estamos hablando de transformaciones adentro del sistema que involucran que va a haber una entrada y una salida. Ahora dice reacción química ordinaria, ¿por qué? Porque en las reacciones nucleares hay que considerar la equivalencia entre masa y energía. No se está destruyendo la materia, simplemente se está convirtiendo en energía, ¿sale? Y viceversa. Em, y bueno, esta ley de conservación de la materia es el fundamento de los balances macroscópicos. Bueno, de los balances de materia y en este caso a nosotros nos interesan los macroscópicos. ¿Dudas hasta aquí? Ley de conservación de la materia, sencillita, No, profesor, todo bien. todo bien. Pues ahora sí, vamos a ver la ecuación de balance macroscópico de materia. Estos vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase, ¿sale? De los conceptos previos. Y de hecho van a tener una tareita que los involucra para que hagan algunos cálculos. Y bueno, la ley de conservación pues ya la conocían, ¿no? Simplemente aquí tenemos dos versiones adicionales. Entonces vamos a ver ahora sí la ecuación de balance macroscópico de materia. Siempre que estudiamos un proceso, normalmente nosotros lo aislamos, ¿no? Tenemos que definir el sistema que nos interesa. Entonces, siempre hay que definir qué es lo que nos interesa. Ya les había dado algunos ejemplos de cómo hacer eso cuando estuvimos viendo sobre todo los procesos siderúrgicos, que podíamos tomar fracciones del proceso, podíamos tomar un proceso completo, podíamos tomar todo el proceso siderúrgico. Entonces, dependiendo de qué queramos estudiar, pues definimos perfectamente cuál es el alcance. Ahora, este sistema se separa de los alrededores, que es el resto del universo, mediante fronteras. Entonces nosotros tenemos que plantear estas fronteras perfectamente. Hay de diversos tipos. En el caso de los balances de materia, pues necesitamos que estas fronteras sean permeables, es decir, que dejen pasar especies químicas. Porque nosotros lo que queremos calcular es cómo es el intercambio de materia entre el sistema y los alrededores. Así que vamos a tener flujos de entrada y flujos de salida. ¿Cómo sería el balance más sencillo? Sería que las entradas menos las salidas nos van a dar igual a cero. Vean que yo veo perfectamente cuál es la flecha de entrada, cuál es su dirección, que sería de los alrededores hacia el sistema, y la de salida que va del sistema hacia los alrededores. Ambas flechas pasan por las fronteras, lo cual implica que hay una entrada y salida, ¿vale? Entonces, esta sería mi ecuación de balance macroscópico de materia en su forma más sencilla. Ahora, no siempre ocurre esto. ¿Por qué? Porque podemos tener lo que llamamos términos fuente. Veamos aquí este ejemplo, ¿no? Yo tengo un horno de arco eléctrico. Ya les había explicado que es un horno que procesa o que funde el acero, ujú, ya sea que venga en forma de hierro esponja o en forma de chatarra, y esto lo logra mediante electrodos de grafito que producen arcos, ¿no? Que producen temperaturas muy elevadas y lo van fundiendo. Sobre el mismo se genera una capa de escoria. Y ahí está la clave, estoy diciendo que se genera. Entonces, los términos fuente tienen que ver con generación o consumo. Ujú. Entonces, bueno, estoy yo consumiendo, estoy generando escoria, que se da porque aquí hay una atmósfera gaseosa que reacciona con el metal líquido, ¿sale? Entonces, yo estoy consumiendo acero para producir escoria, para generar escoria.
Pues aquí tenemos la puerta de carga, que es donde cargo todo, y el pico de vaciado, ¿no? Cuando ya termine. Aquí lo importante es que yo, por ejemplo, aquí metí una chatarra, ¿no? Y esa chatarra, a lo mejor aquí hierro, silicio, manganeso y carbono, y además pues entra aire, ¿no? Porque no está aislado. Así que eso sería oxígeno y nitrógeno. Yo estoy metiendo esto, ¿qué esperaría que saliera? Lo mismo, ¿no? Hierro, silicio, manganeso, carbono, oxígeno y nitrógeno, pero estoy obteniendo otras especies. Dióxido de carbono, óxido de hierro, magnetita, dióxido de silicio, óxido de manganeso. Yo esto no lo metí, pero lo estoy teniendo aquí afuera. Y eso se debe a que hubo una generación, un término fuente. Entonces, si hubo una generación, también hubo un consumo, ¿sale? Para que se produjeran. Así que yo al interior del proceso o del sistema puedo tener lo que denominamos términos fuente. Muchas veces les llaman generación, no es generación, son términos fuente porque puede haber consumo. Como les decía, no siempre se crean cosas, a veces se consumen cosas. Eh, y bueno, esos términos fuente están, ¿cómo decirlo? Su principal característica es que no pasan por las fronteras, sino que se llevan a cabo al interior del sistema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Nada más me podría repetir que era ay, ¿cómo se llama el- el- la fuente? A ver, otra vez. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál era el significado del sistema fuente? El término fuente Ajá. tiene que ver con esto que dice aquí la ley de conservación, ¿no? Que la Ujú. masa total del sistema va a permanecer constante independientemente de que haya transformaciones, ¿no? Entonces, si yo adentro del sistema tengo reacciones químicas o transformaciones de materia, yo no metí esto, pero lo estoy obteniendo. ¿Por qué? Porque adentro hubo una transformación. Esa transformación tiene que estar cuantificada en mi ecuación y se lleva a cabo adentro del sistema. ¿Ok? Ok. Entonces el término fuente tiene que ver con eso, con transformaciones que se llevan a cabo dentro del término, dentro del sistema. Es más fácil verlo, por ejemplo, con energía térmica, porque yo podría Ujú. tener un quemador que me mete calor al sistema y bueno, estaría saliendo por otro lado, pero además al interior pues podría tener una resistencia eléctrica, ¿no? Que me esté generando calor, pero pues ese calor yo no lo estoy metiendo, se está generando directamente por la transformación de energía eléctrica a térmica. Entonces todas las Ah, ok. transformaciones pues estarían como aquí adentro, ¿sale? En el caso de la Ah, ok. materia pues normalmente son Ujú. reacciones químicas. Ok, entonces tendría que ver directamente con toda transformación que ocurra dentro de un sistema, en este caso de Exactamente, la materia, nada más. exactamente, en este caso de materia. Ah, ok, ok. Muy Ok, bien. ok, ok. Entonces lo principal es que no pasa por las fronteras, no son flujos, sino que está aquí. Ahora hay un concepto importante también, que es la acumulación. Y la acumulación matemáticamente sería la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo. Es decir, el cambio que tenga esa dimensión con respecto al tiempo. En el caso de materia, pues sería el cambio de masa con respecto al tiempo. Entonces, esta siempre está relacionada a que haya un cambio temporal. Un ejemplo, para que quede más claro, si yo tengo una cubeta y la pongo abajo de un chorro de agua y mi sistema es la cubeta, entonces yo aquí, en esta llave, pongo un flujo de agua. Entonces, si yo me viniera aquí, tendría una entrada. Aquí no hay salida. Entonces, si yo viera esta ecuación, entrada menos salida igual a cero, diría, bueno, pues la entrada son tantos kilogramos, tantos litros por minuto, ¿no? Que los convertiría a masa y entonces tantos gramos por minuto. Pero no sale en ningún lado. Entonces, eso pues estaría rompiendo las leyes de la física, ¿no? Porque no estamos cumpliendo esta parte. Pero está la acumulación. Entonces, vean que aquí, a pesar de que está entrando algo y no está saliendo, hay un cambio adentro del sistema y es que se empieza a llenar la cubeta. Entonces aquí tengo una acumulación positiva de materia. Está cambiando
a pesar de que yo no vea ninguna salida. Por otra parte, si yo tengo esta misma cubeta y le clavo una llave y la abro, entonces esta masa de agua, pues tengo una salida, pero no tengo entradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una acumulación negativa, ¿no? Estoy perdiendo masa a lo largo del tiempo por una salida. Entonces, estos cambios temporales se llaman acumulación. Así que en su forma más compleja, pues, por ejemplo, si tenemos una entrada más grande que la salida, a pesar de que tengamos término fuente, pues va a haber una acumulación porque hay un cambio entre lo que entra y lo que sale con respecto al tiempo. Entonces aquí tendríamos acumulación. Una vez que se iguala la entrada y salida, la acumulación se hace cero. En este ejemplo, si la cubeta se llena completamente y se empieza a desbordar, pues va a haber un punto en que el agua en que estoy metiendo va a ser igual al agua que se esté desbordando. En ese momento la acumulación se vuelve cero. En este caso, va a llegar un punto en que el nivel del agua ya no sea suficientemente alto para que haya un flujo de salida. En ese caso, la acumulación también sería cero, ¿no? Ya sea que sea igual entrada y salida o que entrada y salida desaparezcan. Ujú. ¿Dudas de la acumulación? No, profesor. Ok. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de procesos. Están los procesos de tipo por lotes o batch y los procesos continuos. En los procesos por lotes, lo que hacemos es meter mucho material de algo, procesarlo y luego sacar el material una vez que acabó el proceso. Por definición, en estos la acumulación va a ser igual a cero, ¿ok? Porque como desde el punto de vista macroscópico solo nos interesa lo que metemos y lo que sacamos, como no pasa tiempo entre la entrada y la salida, sino que, bueno, pasa tiempo, pero nosotros no lo cuantificamos, sino simplemente pues metimos material, lo procesamos y luego lo sacamos, no tenemos el cambio temporal que puede haber. Entonces, por definición, siempre la acumulación va a ser cero en el proceso por lotes o batch. Tenemos los procesos continuos, por ejemplo, aquí tenemos una colada continua horizontal de aluminio, ¿no? Aquí tenemos un distribuidor que alimenta una caja, la cual pues por el nivel pues va alimentando un par de rodillos enfriados con agua que van produciendo perfil de aluminio de manera continua. En este caso podría haber ya sea una acumulación igual a cero o una acumulación diferente de cero. Y eso depende del estado en el cual esté el proceso continuo. Si está en estado transitorio, significa que hay acumulación. Si está en estado estacionario, no va a haber acumulación. El estado estacionario es cuando ya no cambia a lo largo del tiempo. Y eso en este caso lo lograríamos cuando alcanzamos una altura establecida de todo y que ya no va a variar mucho, ¿no? Le llamaríamos pseudotransitorio, pero eso nos metemos después en ese problema, ¿no? Pero bueno, si aquí siempre estamos cargando la misma altura de metal, aquí tendremos la misma altura y entonces tendremos siempre el mismo flujo. Si por ejemplo estamos arrancando el proceso y metemos un poquito de material, ¿no? Y entonces se va bajando el nivel de metal. Luego le meto otro y sigue bajando. Hasta que llega un momento en el que ya no haya cambio de flujo, alcanzamos el estacionario. Pero mientras yo esté teniendo un cambio en la masa que entra y la masa que sale, pues vamos a estar en un estado transitorio. ¿Ok? Eso quiere decir que la ecuación general de balance pues va a tener tres formas, ¿no? En el proceso por lotes, entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual a cero. En un proceso continuo, si estamos en estado estacionario que ya no cambia con el tiempo, pues tendría entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. Y en un estado transitorio, tendría entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Es decir, vamos a cuantificar el cambio de masa a lo largo del tiempo. Vean que aquí en el proceso continuo yo pongo aquí que esto va por unidad de tiempo. Y eso es porque yo, desde mi análisis, continuamente voy a ver cómo entra y sale material. Entonces aquí voy a tener flujos. En este caso voy a tener masas, ajá, o cantidad de sustancia. Y en este caso flujo molar o flujo másico. ¿Ok? Entonces, pues esta sería mi ley general, mi ecuación general de balance macroscópico. Entonces las entradas pues siempre van por unidad de frontera, por unidad de área, porque pasan por las fronteras.
Y los términos fuente pues van por unidad de volumen porque pasan adentro del sistema, ¿no? Igual la acumulación va por volumen porque pasa al interior, ¿no? Eso es lo que tengo aquí en este dibujito. Ajá, entonces, como la acumulación va aquí adentro y los términos fuente van aquí adentro, pues van por unidad de volumen. Como estos pasan por las fronteras, que serían áreas, pues van por unidad de área. En el caso de un proceso continuo, además van por unidad de tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo sería un flujo, por unidad de tiempo multiplicado por el área sería un flux. Pero bueno, eso es más importante más adelante. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. Pues no, de momento no, profesor. De momento no. Entonces, esta ecuación general de balance, es la única que van a estudiar a lo largo de toda la seriación de procesos, ¿no? Simplemente tienen que hacer que lo que entra sea igual a lo que sale. Entonces son materias muy sencillas, no dejen que los apantallen los profesores ni los compañeros de que son materias difíciles, en realidad son muy fáciles. Simplemente hay que hacer que lo que entra sea igual a lo que sale. Y entender los fenómenos físicos. Si entienden los fenómenos físicos y logran resolver esta ecuación tan sencilla, pues van a poder llevarles el leve en lo que sería el área de procesos, ¿no? Ahora vamos a hablar de un poquito de nomenclatura para que todos tengamos la misma nomenclatura. Entonces, en un balance básico, pues vamos a poner M subíndice I para hablar de la masa del compuesto I, o M subíndice T mayúscula para la masa total de una corriente. La fracción masa, pues va a ser una W mayúscula. Le tenemos que poner de qué es, de I, en qué corriente, T. Y pues también tendríamos la masa de un compuesto del elemento en específico en esa corriente total, ¿no? En el caso de que tengamos un balance molar, pues tendríamos que poner la cantidad de sustancia de compuesto I o la cantidad de sustancia total. La fracción masa sería una X mayúscula, la fracción molar, perdón, fracción mol sería la cantidad, la X mayúscula con un subíndice I para especificar el compuesto o el componente y T para decir en dónde, ¿sale? En qué corriente. Sería esta, ¿no? T. Y bueno, si queremos especificar la de un componente en una corriente, pues sería este, I dt. Ahora, si trabajamos en un proceso continuo, esto sería para si estamos trabajando en un proceso por tipo batch, ¿no? Por lotes. Aquí, como no tenemos cuantificado el cambio a lo largo del tiempo, pues no le ponemos por unidad de tiempo. En el caso de que sea un proceso continuo y que tenga flujos, pues aquí le vamos a poner un puntito para representar que son flujos, ¿no? Y los vamos a dividir por unidad de tiempo, ¿ok? Igual en el caso molar, les ponemos un puntito y hablamos de flujos, no de cantidad de sustancias, sino de flujo molar. La fracción, vean que se conserva, la definición, simplemente aquí pues van por unidad de tiempo, entonces como va este por unidad de tiempo y este por unidad de tiempo, se eliminan y entonces nos queda flujo molar entre flujo molar, que al final sería masa entre masa, ¿no? Porque les digo, el tiempo se va, igual aquí, en el mol. Bueno, este no molar, este másico. Y bueno, una cosa que es importante es que podemos especificar esto, lo de que es de una cierta corriente, multiplicando la masa total por la fracción masa de ese compuesto, ¿no? Igual el flujo, que en el caso de mol también. Y bueno, el porcentaje másico pues sería la fracción por 100. Normalmente va a ser para sólidos y líquidos, esta parte de aquí. Y para gases pues tenemos el porcentaje molar o porcentaje volumen, que va a ser la fracción por 100, ¿no? Aquí también tenemos esa parte de que podemos especificar el flujo del componente en una corriente específica mediante su fracción multiplicada por el flujo total. Ujú. Entonces, bueno, esto es de manera resumida lo que sería la nomenclatura. Entonces, la masa o mol de un componente yésimo, pues es así. En el caso de calor, normalmente lo representamos con una Q o una H. El flujo, pues va a llevar su puntito. Aquí en energía térmica, pues también se usa Q o H. El flux, que es por unidad de área, una J, N mayúscula, Q minúscula. Y bueno, la fracción, ¿no? Que se representa aquí. Aquí no tendríamos una nomenclatura en específico. Los términos fuente siempre vamos a decir de qué componente es
y a qué reacción está asociado, ¿ok? Entonces este sería el término fuente del componente I en la reacción J, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de la nomenclatura? Ya con los ejemplos, pues vamos a tener usos de esta, pero pues es para que la vayamos conociendo. No, no, de momento no, profesor. Ok, y ya para finalizar, pues vamos a ver los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. Entonces, lo primero es conocer el proceso y definir el sistema. Entonces, conocer el proceso, pues es una tarea, pues que nos corresponde a nosotros antes de empezar a hacer los balances, ¿no? Entonces, tenemos que leer un poquito y estudiar un poquito de la física del mismo antes de meternos a modificar el proceso. Luego definimos el sistema, que eso también es una tarea que tenemos que hacer antes de meternos al proceso, porque vamos a decir hasta cuál va a ser el alcance de nuestro balance, hasta dónde va a ser el alcance de nuestro balance, y pues qué especies van a participar, qué suposiciones vamos a tener. Ujú. Entonces, por aquí esto sería como el trabajo previo. En el caso de la asignatura, pues como no es un proceso que desconozcan, sino que va a ser un ejemplo de clase, pues yo les voy a platicar un poquito, ¿no? Entonces platico un poquito y el sistema, pues también les voy a definir qué es lo que nos interesa calcular, ¿no? Pero ya que lo apliquen allá afuera, pues sí, van a tener que hacer tarea, ¿no? Luego vamos a realizar un esquema del proceso. Eso típicamente va a ser un rectángulo o un cuadradito, donde pongamos todas las entradas y salidas, los términos fuentes, si hay acumulación, y lo más importante es que las fronteras estén perfectamente establecidas. Ya vamos a hacer ejemplos de cómo se define un sistema, pero típicamente pues va a ser un esquema así. Entradas, salidas, una flecha por cada corriente de entrada, una flecha por cada corriente de salida, y qué ocurre al interior, ¿vale? Algo así. Luego ya de que hicimos nuestro esquema, pues vamos a seleccionar si lo queremos hacer másico o molar. Y si es necesario, pues se selecciona una base de cálculo. La base de cálculo es como una estimación o una suposición que se toma si queremos simplificar nuestro trabajo. Por ejemplo, si estamos haciendo el balance de un horno de 2 toneladas, pues a lo mejor yo quiero manejar números más chiquitos y considero 100 kilogramos suficiente, ¿no? Entonces ahí hay que escalar todas las cantidades, todos los flujos. La composición se conserva porque la composición no es una cantidad intensiva, no es una cantidad extensiva, es intensiva la composición química. Pero bueno, lo demás pues sí hay que escalarlo, ¿no? Si es másico molar, pues va a depender de si tengo información de las reacciones químicas o no la tengo, de cómo participan, etcétera, etcétera. Luego voy a colocar todos los datos conocidos en mi esquema. A veces es bueno hacerlo antes del paso 3, a veces es mejor hacerlo después, o sea, eso ya depende de cada problema, pues tiene una cierta flexibilidad. Estos pasos pues no son totalmente fijos, son simplemente una guía para que ustedes lo vayan haciendo. Por ejemplo, esta le falta el rojo, lo tengo que corregir. Este, es solo una guía, ¿no? Entonces hay que colocar todo lo que conocemos, que serían todos los flujos que conocemos, composiciones conocidas, si hay alguna relación especial adentro de lo mismo, entonces pues hay que poner todo lo que sepamos. Después definimos las ecuaciones de balance y podemos calcular los grados de libertad si tenemos dudas de que se vaya a cumplir nuestro balance de materia, ¿sale? Pues podríamos calcular los grados de libertad para ver si necesitamos un dato o si tenemos más datos de los que necesitamos y hay que ahí cotejar si un dato corresponde con el otro, etcétera. Finalmente, pues escribimos todas las ecuaciones de balance que definimos anteriormente y resolvemos ese sistema de ecuaciones. Entonces, normalmente, pues un balance macroscópico nos va a dar un juego de ecuaciones algebraicas que vamos a resolver ya como nos hayan enseñado nuestros profesores de matemáticas, ¿sale? No son pasos rígidos, les digo, es una metodología y normalmente si la aplican, pues van a llegar a la solución de cualquier problema. No necesariamente se usa metodología para resolver cualquier problema. A veces hay problemas que se resuelven por pura geometría, hay problemas que se resuelven por puro análisis dimensional. Entonces, es una forma de atacarlo. Normalmente, pues siempre nos va a dar buenos resultados. Y bueno, si quieren ver los documentos de AMIT, pues también tenemos varios ejemplos, los vamos a ver en clase.
pero pues también ahí están escritos. Y ahí mismo pues está esta presentación. ¿Dudas, muchachos, de esto? Pues de momento no, profesor, más bien en la práctica es donde podrían surgir. Ok, sí, también creo. Entonces vamos a empezar haciendo Sí, algunos, ya. ujú. No, sí que también, pues aquí ya cuando lo estamos viendo en concepto es sencillo, pero ya después, no sé, como que tengo miedo. No, no se preocupen, está sencillito, ya lo vamos a ver. Entonces, pues estudien, si tienen dudas, la otra clase los vemos. Vamos a empezar, les digo, con algunos ejemplos así cortitos de los conceptos previos para que vayan, pues sí, retomando y recordando. Y pues ya después pasamos a algunos ejemplos de los balances de materia, ¿sale? Entonces nos vemos la próxima clase, si ya no hay dudas, muchachos. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima clase. Preguntan si hay grupo de WhatsApp, creo que ya hicieron uno. Yo no lo manejo, eh, entonces, pues ponte de acuerdo con tus compañeros porque si yo no tengo que ver con esa parte. Ok, me corrijo de una vez esa O. Listo, entonces, si ya hay más dudas, pues nos vemos la próxima clase, muchachos. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta Muchas pronto. Buena gracias, tarde. profesor. hasta luego, hasta luego. Profesor, hasta luego.